Digital, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigital.com.be. Dirección General, Pastor José Vinicio Serpa. Gerencia Administrativa, Pastora Yerlia Manrique. En la operación técnica, José Luis Manrique. Y en la conducción del programa, el maestro Jesús Sánchez. Comenzamos el programa de hoy con una cita de Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fin de la cita. Bueno, Jesús, es todo tuyo el micrófono. Sí, bueno, comenzamos una serie de programas acerca de las leyes que rigen toda la creación. En el primer programa de esta serie nosotros hablamos que durante el proceso de creación Dios ató la creación a leyes inmutables. Por eso la palabra dice que Dios es inmutable, no hay sombra de variación en él, pero no es él en sí, son las leyes establecidas por él para mantener a la creación en armonía, en equilibrio. Y esas leyes, la principal ley pues es la ley del amor. Todo gira en función del amor. Dios es amor. Y el amor, la ley del amor, no es ese amor que nosotros conocemos. Ese amor que yo expreso a través de un abrazo, de un beso hacia alguien, sino el amor que habla la Escritura es la procura del bienestar general, el bien, lo que se llama el bien. Ese es la procura del bienestar general. Entonces el sistema está basado en una gran ley, que es la ley del amor, que procura el bienestar del todo, de toda la creación. Porque la creación no está separada. Eso nos han hecho creer a nosotros, ¿verdad? Nos han enseñado de que existen reinos separados, el animal, el vegetal, el mineral, y el humano, ¿no? Por supuesto, nosotros, y que no hay ninguna conexión entre ellos, y no es así. El sistema es uno solo, del cual nosotros también formamos parte. La creación tardó, según el libro de Génesis, de Bereshit, la palabra en hebreo es Bereshit, el libro de Bereshit, Génesis, narra que la creación, Dios, el creador, tardó 6 días en el proceso de creación. Y fue creando gradualmente en los reinos. Primero vino el inanimado, que se llama, que no es porque no tenga vida, sino es porque carece de movimiento. Ajá. También, no quiere decir, claro, porque a veces dice no, que no tiene vida, no es que no tenga vida, sino carece de movimiento. E incluso la cuántica dice que no carecen de movimiento, tampoco es eso. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el micro, somos energía. Los átomos, las partículas subatómicas están en movimiento, en vibración, aunque por fuera pareciera sólido, ¿verdad? Como esta mesa. Exacto. Sobre la cual nosotros estamos, que pareciera que es sólida, pero en realidad allí hay una gran parte de eso es vacío. Y los átomos están en movimiento, constante movimiento. Lo que lo hace sólido es que hay una fuerza de atracción entre esos átomos que junta los átomos y los hace sólidos. Pero si la fuerza de atracción fuese leve,
menos fuerza de atracción, entonces la mesa sería débil, podría ser así como una plastilina. Ajá. Podemos ver eso, lo podemos ver mejor en el agua. El agua está en estado líquido, gaseoso, sólido, y es la misma agua. Simplemente que con cambios de temperatura se le cambia una variable que es la temperatura, y cuando tú incrementas la temperatura, los átomos se separan. Al aumentar la temperatura, la fuerza de atracción disminuye y se separan, y al separarse se evapora el agua. El agua está en estado gaseoso. Y luego, si tú le disminuyes la temperatura, le bajas la temperatura, vuelve al estado líquido, y si le sigues bajando la temperatura, se congela y va al estado sólido. Pero es la misma agua, son los mismos átomos. Lo único que varía es la fuerza de atracción entre ellos. Pero en la parte inanimado, que sería la tierra está viva y tiene movimiento. Y luego Dios creó primero la tierra para poder crear los vegetales, ¿verdad? Las plantas, el reino vegetal. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿dónde iba a plantar o dónde iban a nacer? ¿Dónde se iba a desarrollar la semilla? Esa planta, sí. Y dónde se iba a anclar ella. Y dónde se iba a anclar ella. Entonces, primero la tierra, luego vino las plantas, y luego vinieron los animales, porque ¿de qué se iban a alimentar los animales? Sí, la creación fue hecha como por etapas, ¿no? Claro, por etapas. Y luego que ya estaban la tierra, las plantas y los animales, ya estaba todo listo para que creara al hombre. Y el hombre se creó de último, precisamente por eso, porque se estaba preparando todo para su creación. Y luego se creó al hombre. Claro. Y luego que se creó al hombre, al final del sexto día, Dios ve que todo es bueno y que todo está perfecto. Y Él se aparta, se va a descansar, ¿verdad? Por eso el séptimo se llama el Shabbat. Shabbat es reposo. Es el Shabbat, es el reposo. Él fue al descanso. Pero la creación quedó operando por sí sola, porque Él estableció leyes para gobernar la creación y mantener eso en armonía. El único que no está en armonía con la creación, con esas leyes, es el hombre. Y precisamente esa es la razón por la cual el hombre sufre, ¿verdad? Atraviesa problemas, dificultades, no logra alcanzar lo que desea, la felicidad. ¿Por qué? Porque está a espaldas de esas leyes. Recuerda que leímos el libro de Romanos, donde dice allí que no tenemos excusa, que desde el momento de la creación en adelante, el Creador mostró su poder, su inmenso poder, y sus cualidades a través de lo creado. La misma creación nos muestra en nosotros el poder y la grandeza, las cualidades del Creador, ¿verdad? Que no son otras que sino las leyes que gobiernan la totalidad de la naturaleza. En este mundo físico, en el mundo de Asía, la palabra en hebreo para este mundo se llama Asía, el mundo de la acción, donde realizamos las acciones. Por eso estos temas que le estamos dando la importancia a el hacer, y que la fe sin hacer es muerta, no sirve de nada, se queda en el plano filosófico. Claro, y aquí volvemos otra vez en lo que acabamos de leer. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, no solo a sus discípulos, a todo aquel que había creído en él, ya que había creído en su mensaje. Le dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Habla del hacer. Volvemos otra vez a la importancia del hacer. Y que cuando nosotros hacemos a través de la acción, nosotros vamos a conocer la verdad, que es buena, agradable y perfecta, y que esa verdad nos va a hacer libres. ¿Pero libres de qué? Somos esclavos, Violeta, porque... Sí, somos esclavos. Claro, porque la Escritura nos dice, os hará libres. O sea que estamos esclavizados, claro que Pero sí. ¿a qué estamos esclavizados realmente? ¿Verdad? Porque nos da los lineamientos, esas leyes. Bueno, volviendo al libro de Romanos, dice que en el momento, al comienzo de todo, del hombre, Dios le muestra las leyes a través de la creación, las leyes que rigen la naturaleza, ¿verdad? Se las fue revelando. Y el hombre empezó a entender cómo opera el sistema, ¿no?, creado. Pero a pesar de que Dios le revela al hombre todas esas leyes, el hombre le da la espalda. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice, a pesar de haber conocido al Creador a través de esas leyes, el hombre se aparta, le da la espalda y se centra en sus razonamientos, en sus inútiles razonamientos. Ahí es donde nace lo que conocemos como el humanismo. Nosotros nos tenemos que librar es de eso, del humanismo. Por eso estamos esclavos y vamos a ser libres nuevamente cuando nosotros nos alineemos con esas leyes que Él nos reveló desde el comienzo, nos alineemos, las pongamos por obra a través de la acción. Cuando la llevemos a la acción, vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres. Es un proceso. Libres, pero ¿libres de qué? De nuestros razonamientos vanos, inútiles. Que es cuando yo empiezo a pensar, las cosas es que son así porque yo creo que nada. Exacto. No crean nada. Y el creador lo simplemente dice, eso ya está. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Exacto. Dice, sí. Ni mis caminos son tus caminos. Ni mis pensamientos son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pero Jesús también le dijo a los discípulos que ¿quién puede hablar acerca del Padre, pues, del Creador, sin conocer las leyes? Exacto, sí. Tú no puedes hablar de Dios si no conoces las leyes, su palabra, lo que llamamos la palabra, si no conoces la verdad. Entonces, para uno poder hablar acerca de Dios, tiene que conocer la verdad, tiene que conocerla. Y el conocer la verdad es la que nos hace libre. El conocer la verdad no es memorizarla. Eso no tiene nada que ver con conocer. El conocer es cuando tú la pones por obra. Exacto. El árbol el árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida del que poco se nos ha hablado a nosotros muy poco se nos ha hablado acerca del árbol de la vida. El árbol de la vida está compuesto por 10 esferas, que se llaman sefirot, en hebreo se llaman sefirot, 10 sefirot, 10 esferas, 10 cualidades del creador, sí, que están relacionadas, que se relacionan y que vienen de arriba hacia abajo, ¿verdad? En la parte superior está la corona,
y recibirás la corona de vida. Es la Keter. corona, el Keter. Keter, que es la corona. Luego viene más abajito y era Bina y Jotma, que la Bina es la sabiduría. No, Jotma es la sabiduría. y Binah- Jotma, que es la sabiduría, y Bina, que es el entendimiento. Entonces, cuando tú esa sabiduría la unes con el entendimiento y la bajas y la pones por obra en este mundo de Asía, surge una nueva Sefirot que se llama Da'at, el conocimiento. Entonces, el conocimiento de la verdad es cuando tú pones por obra la palabra, lo que está escrito, la verdad, los principios que rigen la naturaleza. Cuando tú llevas una vida alineada con esos principios, conforme a esos principios, tú basas tu vida en esos principios, esto te trae libertad, Felicidad, vas a conocer plenitud. cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y va a ser pleno, va a ser, vas a llegar a la plenitud. Claro. Que leímos también acerca de la verdad de la Escritura, que Timoteo nos dijo, nosotros cada vez que leemos ese texto, a lo menos que le damos importancia es al final, donde concluye Timoteo diciendo, para preparar al hombre de Dios para que obre de manera correcta. Es decir, ese es el propósito de la Escritura, preparar al hombre de Dios para que obre de manera correcta. Eso es el propósito de la Escritura. Y Santiago, el libro de Santiago, Santiago es hijo de María. Es el hijo de María, hermano de Jesús. Uno de los hermanos de Jesús. Jesús tuvo 5 hermanos y uno de ellos es Santiago. Y Santiago escribe en su libro, en el 1 de 2 a 4, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Es decir, sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Aquí complementa lo que dice Timoteo, para preparar al hombre de Dios para que obre de manera correcta. Y aquí nos está diciendo Santiago que es a través de la constancia, de que cuando uno realiza una acción, esa acción se convierte en un hábito y ese hábito se convierte en una segunda naturaleza. El apóstol Pablo nos habló de cambiar nuestra naturaleza. ¿Y cómo nosotros logramos cambiar nuestra naturaleza? A través de la palabra, pero poniéndola por obra, el hacer. El hacer. Si permaneces fiel a mi palabra, la pones por obra, serás realmente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo también nos dice en Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay que renovar la mente. Pero ve que todo nos está llevando, todo nos dice que, primero, si queremos libertad. Segundo, que si queremos obrar de manera correcta. Tercero, que si queremos conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, tenemos que poner por obra sus lineamientos. Todo tiene que ver con el hacer. Y este mundo es el mundo de Asia. El mundo del hacer. Del hacer. De la acción, sí. Acción. Venimos acá para hacer.
para hacer. Esto fue preparado para hacer. Claro, entonces si nos quedamos en puro razonamiento, no. No, allí es donde está el problema. Hemos estado en nuestros sumergidos, en nuestros inútiles, vanos razonamientos. Y necios razonamientos. Sí. Entonces vamos a ir a identificar la emisora y ya regresamos. Okay. No te apartes de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Luz a las Naciones. Más y más. A la 1:35 de la tarde, hora de Venezuela, continuamos con el programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Bueno, Jesús, nos estaba en el segmento anterior, tú nos decías que tenemos que llevar las cosas al mundo de la acción, que una fe sin obras es muerta. Nos mencionabas a Santiago, nos hablaste de Timoteo, donde hablaban del hombre recto, de que tenía su instrucción en la palabra. Bueno, nosotros arrancamos el programa de hoy hablando de la libertad, ¿verdad? Del conocimiento de la verdad que nos hace libres. Y luego nos preguntamos, ¿libres de qué? ¿Verdad? ¿Libres de qué? ¿De qué nos libera la palabra, ¿verdad? ¿De qué nos hace libres? O de por qué o a qué, de qué nos va a librar. Porque si aquí el texto dice que el conocimiento de la verdad nos hace libres, es porque estamos esclavizados. Eso lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo creo que por acá yo te lo coloqué, el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En Romanos. En el libro de Romanos. Romanos 7, sí, 7. Romanos 7:1. No, 7, 25 por ahí más o menos. No, 7. 7 es 8. 12, 14, 25. Ahí está, mira, aquí está. 25. Dale, lee. Ok. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sí, ese es el 25. Jesús. No, tienes que comenzar arriba. Arriba en el 21. Ajá. Así que descubro esta ley. Ley. Ojo, estamos hablando de las leyes. Dale. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Por eso que dice que somos esclavos. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente... Sí, ahí el apóstol Pablo nos dice que está esclavizado. Que queriendo él hacer el bien, para que obres correctamente, ¿verdad? Como dijo Timoteo, para que el siervo de Dios obre correctamente, hacer el bien. Eso es hacer el bien. El apóstol Pablo dice, yo quiero obrar de manera correcta. Yo quiero hacer el bien. Pero hay algo que me tiene cautivo, esclavizado. Y queriendo yo obrar de manera correcta, hacer el bien, termino haciendo el mal, que no deseo. ¿Quién me podrá librar a mí de esa esclavitud? Entonces, Jesús le responde,
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú pongas por obra mi verdad o la verdad, esa verdad te librará y te permitirá hacer el bien, obrar de manera correcta. Ah, pero hay algo allí. Porque si fuese así de sencillo, pues, no, sería ya fácil. Pero hay algo que falta allí y que lo complementa Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los romanos, no se amolden al mundo actual, no se amolden al mundo actual, al sistema actual del humanismo, de nuestros razonamientos, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, mediante la renovación de su mente. Renovación de la mente. Es necesario renovar la mente. Entonces, Santiago, que ya lo leímos, el libro de Santiago, que ya leímos Santiago, dice Santiago que cuando tú haces una acción y la repites, eso trae constancia y esa constancia lleva a feliz término la obra. Ajá. ¿Verdad? Para que yo sea perfecto e íntegro sin que me falte nada. Ya. Por repetición. Entonces, ¿cómo vas a renovar tú ahora tu mente? A través de la acción. Volvemos otra vez a la acción. A la acción. A través de la acción. Entonces, la acción repetida se convierte en un hábito y un hábito se convierte en una segunda naturaleza. Queremos cambiar de naturaleza, tenemos que renovar nuestra mente, y la renovación de la mente es a través de las acciones repetidas que como renovamos también, producen en nosotros hábitos, y los hábitos en una segunda naturaleza. Se hacen entonces hábitos despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo, a la concupiscencia, y vestidos en el nuevo. ¿Cómo? Renovando tu mente a través de poner por obra, a llevar hábitos a la acción la palabra. Todo tiene que ver con la acción. Es decir, si tú no haces una acción, está perdido. O sea, no vayas más a la iglesia, no te congregues, no pierdas el tiempo. Sí. No te engañes. Exacto, sí. No te engañes. Entonces, eso no va a dar frutos, sí. Exacto, nos estamos engañando y seguiremos siendo esclavos. Pablo le dice a los corintios, una carta que le escribió a los corintios, le dijo, ustedes, siendo los dueños de todo, en la práctica son esclavos. O sea, nunca salimos de Egipto. ¿Por qué? Porque siguen siendo niños, y un niño es como un esclavo. Tiene una mentalidad, exacto. Pobre. Y entonces necesitamos la renovación de la mente. Entonces, ¿por qué la renovación de la mente? ¿Qué tiene que ver esto con la acción, la mente? Mucho. La mente, nosotros, el 95% de lo que hacemos, en la mayoría de los casos, a veces hasta el 99% de lo que hacemos, acción, de lo que hacemos, lo hacemos de manera automática, subconsciente, con el piloto automático. No eres tú quien está llevando a cabo esa acción, sino es tu subconsciente. Y cuando tú hablabas de los tres cerebros, ¿en cuál está el subconsciente? Bueno, ahí está el consciente y el subconsciente, que está en el cerebro racional. Pero en el subconsciente es donde ya se guardó todo. Allí está el sistema de creencia. Allí es donde estamos esclavizados. La esclavitud está allí. En nuestro subconsciente, donde está el sistema de creencia. Porque es eso lo que nos gobierna. Lo que está allí es lo que nos gobierna. ¿Por qué? Porque usted el 99% de lo que hace, lo hace basado en eso que está allí y que lo hace de manera subconsciente. Ese era el cerebro que tú no nombrabas reptiliano. Ese era el que está atrás. Allí es donde tú estás esclavizado. Y por eso el apóstol Pablo dice que no se amolden
¿verdad? Dice, no se amolden al mundo actual. Amoldarse al mundo actual es amoldarse, es decir, ahí está el molde en nuestro subconsciente. Ajá. Entonces, ¿cómo haces tú para cambiar ese sistema de creencias que está allí en el subconsciente? Tiene que ser a través de la acción, más acción. Entonces, cuando tú haces una acción y la repites, eso se convierte en un hábito y se graba allí, en el subconsciente. Y cuando se convierte en el hábito, se convierte en segunda naturaleza y eso te empieza a gobernar. O sea, eso va eliminando los paradigmas y te va formateando como con un nuevo conocimiento. Es lo que llaman el cambio de paradigmas. Cambio de paradigmas. Okay. ¿Verdad? El cambio de paradigma es que tú sacas lo que está allí en tu subconsciente, en tu mente, renovación de tu mente, sacas lo que está allí y lo que está allí son razonamientos humanos, es decir, humanismo es lo que está allí. Lo que te enseñaron desde pequeño, tus padres, claro, tu escuela, allí está, eso todo, se llama humanismo. Ajá. Lo que te gobierna es humanismo, es decir, el sistema del mundo te Ajá. gobierna. Ajá. Ahora, tú tienes que renovar tu mente, es decir, sacar eso que está allí en tu subconsciente y colocar algo nuevo, un cambio de paradigma. Entonces, ¿qué es lo que vas a colocar allí? Ajá. Vas a colocar las leyes establecidas por Dios en su palabra cuando tú las pongas por obra. Tú no las puedes poner ahí leyendo. Uh-huh. Ahí no las pones. Uh-huh. Las tendrás en tu memoria, pero no en tu subconsciente. Y eso no te gobierna, porque eso está en tu memoria. Ya. Y lo que está en tu memoria no te gobierna. Lo que te gobierna es lo que está en tu subconsciente. El subconsciente gobierna de manera automática. Entonces, cuando tú sacas eso que está en tu subconsciente, lo sustituyes por una experiencia de vida vivida al poner por obra los lineamientos establecidos por Dios en su palabra, eso se convierte en un hábito y se graba allí. Y luego, eso que se grabó allí en tu mente, que es la renovación de la mente, eso te gobierna. Ah, por eso era que tú hablabas de que la gente se puede aprender la Biblia de memoria, pero está filosofando si no la pone por obra claro, y no porque tiene esa lo experiencia. que cambia, renueva la mente no es la verdad, es el conocimiento de la verdad. Y esos son dos cosas distintas. La verdad es una cosa y el conocimiento de la verdad es otra. Tú conoces la verdad cuando la llevas a la práctica, la vives, ahí la conoces. El fruto que eso da a través de la acción. Por eso Santiago decía, si tú no me muestras a través de tus obras tu fe es vana, es muerta. No tiene sentido. Ni tu Dios tiene poder. Dios tiene poder cuando tú materializas ese poder a través de las obras. Entonces, la obra, importantísimo. La vida cristiana se basa en la obra. Es decir, en llevar a la práctica todos los lineamientos, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando tú renuevas esa mente allí, en el subconsciente, e incluso eso lo dijo el apóstol Pablo, renovar la mente. En este tiempo podríamos traducir eso que dijo Pablo como formatear tu mente, reformatear tu mente. Uh-huh. Sí, ahorita esta nueva generación maneja esto que yo estoy diciendo, el formatear, el reformatear. Voy a formatear. Uh-huh. Formatear es colocar los lineamientos en un disco duro para que luego eso opere. Es decir, tú tienes un computador, entonces el computador está formateado con Windows 8. ¿Verdad? Ese Windows 8, de repente ya tú no puedes trabajar con ciertas herramientas porque ya está muy atrasado, se queda pegado, muy lento. Entonces lo borras, el 8, y ahora le grabas a ese computador en la memoria
le grabas el Windows 10 y entonces lo hacen más, Más lo viable, sí. actualizas. Actualiza. Y a eso era que se refiere el apóstol Pablo con nuestra mente. Es tal cual como un computador. Limpiar eso que está allí y volver a meter alguna información nueva. Pero esa información nueva se mete allí no leyendo. No leyendo. De memoria. Se mete allí es cuando obramos. Es a través del conocimiento de la verdad. Cuando nosotros ponemos por obra. Hace pocos años, la neurociencia, bueno, se conoce como neurociencia desde hace poco tiempo para acá. Antes también ya existía, se manejaba, pero no como en esos términos de neurociencia y de inteligencia emocional. David Goleman, que es el papá de la inteligencia emocional, él escribe lo mismo en su libro. Dice, no con las palabras del apóstol Pablo, pero sí habla de la renovación de la mente en sus palabras, con su lenguaje científico, que es eso, que son los hábitos, que es las acciones, que en el subconsciente, y que después eso te va a gobernar. Y él después dice el cambio de paradigmas. Entonces, se trata de renovar la mente a través de las acciones, a través de la acción. David Goleman escribe ahora lo que escribió Pablo hace como 200 miles de años, sí. Sí, hay, ¿sabe que hay algo? Hay unos textos de algunos maestros. Recuerda que hemos nombrado mucho acá a Barahazulán, que es un maestro del siglo pasado. Él escribió un artículo que lo denominó el tiempo del Mesías. El tiempo del Mesías. Entonces allí se habla del Ben Yosef y el Ben David. Ben Yosef y el Ben David. Y como decir el Mesías José y el Mesías David. Entonces él relaciona, uno lo relaciona con la ciencia y el otro lo relaciona con la sabiduría. Entonces él dice que esos dos Mesías, que es el Ben Yosef y el Ben David, la ciencia y la sabiduría. ¿Cuál de los dos es la ciencia? La grandeza del Creador, la palabra, pues, la verdad. Ajá. Entonces, esas dos, a la larga, al final, van a hablar de lo mismo. La ciencia va a hablar lo mismo que habla la sabiduría, la palabra. Es decir, que la ciencia, al final de los tiempos, la ciencia, a través de la ciencia, vamos a demostrar que lo que dice la palabra y los lineamientos establecidos por Dios son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, a medida que hemos ido avanzando y que la ciencia ha ido avanzando, la ciencia nos ha comprobado lo que ha dicho la Escritura desde hace muchísimos años, que la Tierra era redonda. Por decir algo, que la Tierra era redonda, que hay una fuerza que gobierna todo. Albert Einstein define a Dios, él hace una definición de campo, el campo. Entonces el campo es como lo vacío, lo que no se ve, como los espacios vacíos, el campo. Y que ese campo es una fuerza que gobierna a las partículas. Y ese campo, esa fuerza que gobierna las partículas es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, es Dios. Es Dios. Esa fuerza que está allí y es una fuerza benévola, es buena y es lo que llama amor. La fuerza del amor que lo gobierna todo. Y eso lo está hablando ya la ciencia. La física cuántica, porque pasamos de la física newtoniana, que la física newtoniana habla solamente de este mundo, del mundo de la acción. Ajá. Pero ya estamos dejando el mundo de la acción y pasando al mundo de lo cuántico, de lo energético, sí, de lo que realmente somos.
Incluso más allá, seres, ¿no? Energía de las cuerdas y seres todas esas cosas. energéticos. Sí. Entonces, la ciencia ha estado revelando o confirmando lo que está allí en la escritura, lo que está establecido. En este caso, la renovación de la mente que hablaba el apóstol Pablo, para que nos dé libertad, para que podamos obrar de manera correcta y ser perfectos, y poder conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si tú no pones por obra la palabra, jamás vas a conocer ni a Dios ni a su voluntad. Wow, qué hermoso. Porque la única forma de conocer a Dios y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es a través de la acción, de poner por obra esos lineamientos. Y eso te va a traer libertad, y la libertad te va a dar plenitud. Cuando un ser libre es un ser pleno. Claro. ¿Queremos libertad, plenitud? Comencemos a poner por obra la palabra. Sí, dejemos de ir a la iglesia solo a danzar y a escuchar un mensaje y a compartir un rato ameno con los hermanos en la congregación. Salgamos, es necesario ir allá. Como para en la iglesia tú recibes la información. La sabiduría entra a tu intelecto, pero tú tienes que juntarlo a través de la acción. Es decir, todo lo que escuchas, ponerlo por obra. Al salir a la calle, a lo que tú dejas la congregación y pisas la calle, tienes que empezar a obrar conforme a esos lineamientos que te dieron en la iglesia. Claro, y no como hace la gente que en la iglesia lo recuerda y afuera se lo olvida. A lo que pisas la calle sigues conforme los lineamientos de este mundo. Entonces estamos en un mundo... Pierde el tiempo. Sí. En un mundo virtual. Exacto. Bueno, sabes que la nueva generación no se está refugiando en la iglesia. La nueva generación se está refugiando en la realidad virtual. En la realidad virtual. Se escapa de este mundo y se mete en la realidad virtual, sí, ¿no? De los aparatos. Los juegos y los aparatos. Sí, ahorita hay una realidad virtual full. Sí. Donde los chamos se meten ahí, no quieren ni salir de esa ya realidad no quieren virtual. Salir ni a un parque a jugar. No, están metidos en la realidad virtual. Así nosotros, el religioso, metido en una realidad virtual en la iglesia. Tal y tal. Sí. Para escapar de la realidad. Sí. Y cuando el pastor dice algo, ay no, hoy no hablaron duro, pero al ratico se nos olvida, sí. Claro, entonces estás viviendo una realidad virtual. Tienes que esa realidad virtual llevarla a la real, a través de la obra. Claro. Salgas y empieza a obrar conforme. Y por los frutos los conoceréis. Entonces no los vas a conocer porque salió con una Biblia, ni que el hermano salió con una corbata y un traje, sino que el fruto que él da cuando sale de la iglesia, o las acciones que realiza, de ahí en adelante, por esa acción que realiza, es que los vamos a conocer. Vamos a saber quién realmente es un discípulo de Cristo. Y terminemos con el texto que iniciamos, ¿verdad? Que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, muchas gracias por el programa de hoy. Jesús, los invitamos para el próximo sábado a la 1 de la tarde a un nuevo programa Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Somos Impacto Digital, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigital.com.be. Dirección General Pastor José Vinicio Serpa, Gerencia Administrativa Pastora Yerly Manrique, y en la operación técnica José Luis Manrique. Hasta la próxima. La internet hoy no ha estado muy buena, pero el programa quedó grabado, y una vez que tengamos una buena señal de internet, será subido allá al canal de YouTube. Tú entras a YouTube y colocas allí Impacto Digital FM y entras al canal Impacto Digital en YouTube.
Ahí colocas Impacto Digital y entras al canal de la emisora y allí están todos los programas grabados. De la emisora. No solo el nuestro, Sino- de Luz a las Naciones, sino toda la demás programación de la emisora. Ok. Bueno, feliz día. Y Llegamos al que Dios final le bendiga. de Luz a las Naciones. Les esperamos para el próximo sábado de